¿Con esa cara vas a ir? Me harías quedar en ridículo frente a toda la empresa. Eso fue lo último que le permití decirme antes de demostrarle a todos, y sobre todo a él, que no hay mayor error que subestimar a una mujer herida pero decidida a renacer. Oh, well, tú, con esa cara piensas ir a la fiesta. Me harías quedar en ridículo delante de toda la empresa. Dijo Marcos sin apartar la vista del móvil. Valeria había tardado un buen rato en reunir el valor para mostrarle el vestido que había elegido. Un vestido que guardaba desde hace años y que le traía buenos recuerdos. Quiso imaginar que todavía podía gustarle a su marido. Se equivocó. Los demás le van a sus esposas jóvenes arregladas. Y yo contigo parezco un abuelo con su cuidadora. A nadie sin el más mínimo filtro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Valeria no respondió, solo dejó el vestido sobre la cama y salió de la habitación. Llevaban 15 años casados. Tenían 2 hijos. Y ella ya no reconocía al hombre con el que compartía casa. No era la primera vez que Marcos soltaba comentarios crueles. Pero esa noche cruzó un límite. La atacó donde más dolía su valor como mujer. Durante la cena él se comportó como si nada. Habló del trabajo, preguntó por las notas de su hija. Y luego se encerró en su despacho. Ni una palabra sobre lo que había dicho. Ni una disculpa. Esa noche Valeria no pudo dormir. Repasaba en su mente los años junto a él. Recordó cuando se conocieron en una presentación editorial. Ella era editora, él recién había sido contratado en una constructora como asistente de gerencia. Entonces él era atento, curioso, lleno de ideas y planes. Se reían por tonterías. Paseaban por Madrid sin rumbo. Compartían una pizza barata como si fuera un banquete. Todo eso había quedado atrás. El ascenso profesional de Marcos vino acompañado de un cambio en su forma de ser. Empezó a fijarse en los detalles superficiales, en las apariencias, en la imagen, empezó a compararla. Al principio con comentarios inocentes, que si fulana estaba en mejor forma, que si Mengana se mantenía mejor a su edad. Pero lo de ahora era distinto. Ahora la trataba como un obstáculo, como una mancha en su currículum. Valeria no se había dejado del todo. Se cuidaba dentro de lo posible. Trabajaba desde casa como redactora freelance para varias revistas digitales. Se encargaba de los niños, de la comida, de la casa. No tenía tiempo para masajes ni estilistas, pero hacía lo que podía. Aunque para Marcos eso nunca era suficiente. No soy una adorno, se dijo esa noche mientras se miraba al espejo del baño. Soy madre profesional. Allá todavía tengo mucho que ofrecer. A la mañana siguiente, llevó a sus hijos al colegio como de costumbre. Nadie habría adivinado que llevaba una tormenta por dentro. No se permitió romperse delante de ellos. No aún, al volver a casa, intentó enfocarse en su trabajo. Tenía un artículo pendiente sobre diseño de espacios pequeños. Pero su mente volvía siempre a lo mismo, la fiesta, el desprecio, la humillación. Fue entonces cuando le surgió una idea, primero absurda, y luego poderosa. Sí, voy igual. Se preguntó en voz baja, pero no como la esposa invisible de Marcos. Voy por mí para mirarlo de frente, para demostrarle que no tiene ni idea de quién soy. Y así empezó todo. Marcó el número de Patricia, su mejor amiga desde la universidad. Ella trabajaba como directora de arte en una agencia publicitaria. ¿Estás ocupada? Necesito verte, es importante. Claro, ven, hoy estoy en la oficina hasta las 5. Valeria llegó al edificio moderno donde trabajaba Patricia y fue recibida con un abrazo y una mirada atenta. ¿Qué ha pasado? Marcos, me prohibió ir a la fiesta de su empresa. Me lamo vergüenza. Dijo que doy pena, que lo haría quedar mal delante de sus jefes. No quiero venganza, no quiero escándalo, pero necesito hacer algo. No puedo quedarme así. Patricia la miró en silencio unos segundos. Luego sonrió con una mezcla de complicidad y determinación. Te tengo una propuesta mejor. Mi agencia trabaja con la constructora donde está tu marido. Podemos incluirte como parte del equipo creativo invitado. Tengo contactos. Solo hay que disfrazarte un poco. Nadie te va a reconocer. Disfrazarme, cambiarte, potenciar lo que ya tienes. Vas a entrar por la puerta grande, como ejecutiva, como profesional, como la mujer que eres y alguien no ve. Valeria dudó al principio. No estaba acostumbrada a romper las reglas, pero esta vez no era por capricho. Era por ella, por su dignidad. Hazlo,
Dijo con una voz que por fin sonaba firme. Ese mismo día empezaron a planearlo todo. Lo que vendría después cambiaría su vida para siempre. Patricia no perdió tiempo. En cuanto Valeria aceptó el plan, se puso en marcha. Mañana por la mañana te tengo cita con mi estilista. Y hable con recursos humanos de la agencia. Vas a ser Valeria Salinas, gerente de cuentas recién llegada desde Guadalajara. Con ese nombre apareces en la lista de invitados del evento. ¿Estás lista para jugar este papel? Valeria asintió, aunque todavía no se lo creía del todo. No era actriz, no era modelo, ni ejecutiva, ni experta en fingir. Pero tenía una motivación clara. Dejar de sentirse invisible. Pasaron la tarde revisando detalles. Patricia la ayudó a elegir un peinado nuevo, maquilarla de forma profesional. Y hasta le consiguió lentes de contacto de color diferente para cambiar su apariencia. Nada extremo. Solo lo justo para que, con seguridad y actitud, ni siquiera Marcos sospechara. Lo más importante, dijo Patricia mientras anotaba indicaciones en una libreta, es que entres con la frente en alto. Que no le busques, que no hables con él, al menos al principio, que te muevas como alguien ajeno a su mundo. Pero que lo observe todo. Esa será tu ventaja. Valeria no era una mujer insegura, pero hacía años que no se sentía admirada, ni siquiera notada. Y ahora, rodeada de gente que la trataba con respeto y entusiasmo, empezó a reconectar con una versión suya que había enterrado entre panales, rutinas y desprecios. Esa noche, volvió a casa decidida. Cenó con sus hijos, los escuchó hablar de sus clases, rió con ellos como si nada estuviera cambiando. Diego, como de costumbre, llegó tarde. Se limitó a saludar con frialdad, comió en silencio y volvió a encerrarse en el despacho. Antes de irse a dormir, se asoma a la puerta de la recámara. Mañana es la fiesta. Me voy directo desde el trabajo. No me esperes, dijo sin mirarla. No lo haré, respondió ella con calma. Ni se te ocurra presentarte, ya dije que estás enfermo. Entendido. Perfectamente. A la mañana siguiente, Valeria dejó a los niños en el colegio. Les avisó que esa noche no estaría y que ya les había dejado la cena preparada. Luego tomó el metro y se dirigió al salón donde Patricia había reservado todo el servicio de transformación. En cuanto entró, el estilista la estudió unos segundos y empezó a trabajar. Necesitamos algo moderno que le dé luz al rostro y fuerza al conjunto. Vamos a acordar, dar volumen y ajustar los tonos, dijo mientras empezaba a mover sus herramientas con destreza. El cambio fue impactante. Valeria se observó en el espejo y apenas se reconoció. El maquillaje acentuó sus rasgos de forma sutil pero efectiva. Los lentes de contacto cambiaron por completo su mirada. Parecía otra mujer. Una que nadie asociaría con la figura apagada que Marcos solía ignorar. Patricia llegó al salón justo a tiempo para supervisar los últimos detalles. ¿Estás lista?, dijo con una sonrisa de aprobación. Ya tengo tus tarjetas de presentación. El nombre está validado en la lista. Y dos colegas míos del equipo creativo estarán allí para cubrirte si alguien pregunta demasiado. Y si me reconoce, no lo hará. No va a esperar encontrarte allí. La mente no detecta lo que no espera. Pero si se acerca, improvisamos, estás cubierta. A las 6 de la tarde, Valeria ya estaba frente al restaurante donde se celebraría el evento corporativo. Un edificio moderno, con seguridad privada y lista de acceso. Dio su nombre falso con voz segura. La registraron sin problemas. Al entrar, todo parecía salido de otro mundo. Ella, que hacía años no pisaba un evento de esa categoría, se movía con elegancia entre ejecutivos. Brindis y conversaciones cruzadas. Tomó una copa de vino y escaneó el lugar. No tardó en verlo. Marcos estaba de pie junto a su jefe riendo, con su copa en la mano y esa actitud altiva que adoptaba en ambientes laborales. A su lado, varias mujeres conversaban con los colegas de su marido. Todo estaba en su sitio. Como él lo había planeado. Menos una cosa, Valeria no se acercó. Camino por la sala como si fuera parte del entorno desde siempre. Saludo a los contactos de la agencia. Escucho con atención a los creativos y dejo que su presencia causara efecto. La miraban, no con morbo, con respeto. Durante varios minutos se paseó sin cruzarse directamente con Marcos. Pero lo sentía, su mirada la seguía. Algo en él comenzaba a inquietarse. Ella sonrió, no por soberbia, por justicia. Años de humillación, de desprecio sutil, de burlas camufladas.
Estaban empezando a quebrarse frente a sus ojos. Y aún no había dicho una sola palabra. Marcos la miró de lejos por tercera vez. Esta vez, con el seno fruncido. No sabía por qué, pero esa mujer le resultaba inquietantemente familiar. No podía ubicarla, pero algo en su postura, en su forma de sostener la copa o de escuchar con atención a los demás, le generaba incomodidad. Valeria, mientras tanto, mantenía su papel. Conversaba con naturalidad, reía en los momentos precisos, hacía preguntas inteligentes sobre los proyectos de la constructora. Los colegas de Patricia, Emilio y Gabriela, la respaldaban con absoluta soltura. Nadie sospechaba nada. Cuando el jefe de Marcos, el señor Alvarez, se acercó al grupo, Valeria lo saludó con seguridad. Él la escuchó atentamente y quedó encantado con su propuesta sobre campanas de reputación corporativa. La conversación derivó en una posible colaboración directa. «¿Dices que acabas de llegar de Guadalajara?», preguntó Álvarez. «Sí, llevo una semana con el equipo de la agencia. Estoy aún conociendo el entorno. Pero ya he tenido experiencia con empresas del sector inmobiliario», respondió sin titubeos. «Se nota. Tienes buena lectura del ambiente», comentó el satisfecho. Marcos, al escuchar aquello, se acercó. Primero saludó a su jefe, luego a Emilio. Y finalmente miró de frente a Valeria. Frunció ligeramente los labios confundido. «Disculpa, nos conocemos». Valeria lo miró con una media sonrisa, sin mostrar sorpresa. «No lo creo. Soy Valeria Salinas. Trabajo con la agencia creativa que eleva la nueva imagen digital de la empresa. Ustedes». Marcos Vela, subdirector de proyectos. Su tono era dudoso. Ella extendió la mano. Él la estrechó, pero no apartó los ojos. Algo no cuadraba. Su voz. Su forma de hablar. Había algo allí que lo descolocaba. «Encantada, Marcos». «Igualmente. Valeria ha tenido ideas bastante interesantes», intervino Álvarez. «De hecho, creo que deberías reunirte con ella la próxima semana. Sería bueno integrar visión externa». Marcos no respondió de inmediato. Seguía observándola como si buscara alguna greda en el disfraz. «Claro, lo coordinamos», dijo finalmente, forzando una sonrisa. Durante los minutos siguientes, Valeria se alejó del grupo para tomar aire. No porque estuviera nerviosa, sino porque necesitaba espacio. Había resistido más de lo que pensaba. Lo había tenido a 1 metro, y él no la reconoció. Volvió a entrar y lo vio solo, revisando su móvil, camino decidida hacia él. «¿Puedo preguntarle algo, Marcos?» Él levantó la vista, sorprendido. «Sí, claro». «¿Qué opina usted de las esposas que se quedan en casa para cuidar a los hijos mientras sus maridos ascienden profesionalmente?» Marcos se tensó. No esperaba esa pregunta. «Bueno, supongo que es una elección respetable. Aunque en este entorno empresarial, no siempre se entiende bien. Hay presión, ya sabe. Imagen, estatus. Si esa esposa también trabajara desde casa, escribiera para revistas, mantuviera el hogar funcionando sin ayuda, y aún así fuera tratada como un estorbo». Él entrecerró los ojos. «¿Perdón?» «No se preocupe. Era solo una pregunta». Teórica, dijo dándose la vuelta. Marcos la siguió con la mirada. Ahora sí lo sabía. Esa forma de hablar, la entonación exacta, la forma en que lo desarmó con una sola pregunta. Era Valeria, su esposa, pero no era la Valeria que él conocía. Esta mujer lo había enfrentado sin miedo, lo había dejado en evidencia sin levantar la voz, y lo había ridiculizado sin necesidad de insultos. Se acercó. «Valeria, ¿qué estás haciendo aquí?» «Trabajando». «Lo mismo que tú. ¿Por qué hiciste esto?» «Esto. No hice nada malo. Entré por la puerta como cualquier profesional. Lo que pasa es que tú no me viste venir, porque ya ni siquiera me miras. Pero el resto sí lo hace, y parece que no soy tan vergonzosa como decías». «No». Marcos tragó saliva. Algunos invitados empezaban a notar la tensión. «Podemos hablar en privado. Tarde. Ya dijiste todo lo que pensabas cuando creas que yo no tenía opción. Te molesta que ahora los demás me escuchen a mí». Él intentó controlarse, pero el golpe de realidad era demasiado. Valeria dio un paso más. «¿Sabes qué es lo mejor? Que no vine para vengarme. Vine para recordarme quién soy. Porque tú ya no lo haces. Y aunque esta noche termine, yo ya no voy a volver a desaparecer». Y con eso se alejó. Marcos no la siguió. No pudo. La fiesta continuó como si nada.
Música de fondo, conversaciones de negocios, brindis, risas de compromiso. Pero para Marcos, todo se había detenido. Estaba inmóvil, con la copa en la mano, viendo cómo su esposa se alejaba, rodeada de personas que la escuchaban, que la admiraban, que le pedían su opinión. Personas que no sabían quién era, pero que ya la respetaban más de lo que lo había hecho en años. Su jefe se le acercó de nuevo. Interesante esa Valeria. ¿De dónde ha salido? Tiene más visión que varios directivos juntos. Marcos asintió sin decir nada. Su mente seguía atrapada en la esquina anterior. La seguridad de ella, su voz firme, el golpe directo a su orgullo. Terminó el evento con una sonrisa forzada, pero por dentro estaba descolocado. No fue a buscarla, no supo cómo. Y eso lo enfureció más. Valeria llegó a casa entrada la noche. Sus hijos ya dormían. Se quitó los tacones en la entrada, se lavó el rostro y se miró un segundo en el espejo del pasillo. No sonrió. No hizo poses de victoria. Solo respiró. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había recuperado algo suyo. A la mañana siguiente, todo parecía igual. Marcos estaba en la cocina cuando él bajó. Tomaba café como cada sábado. Pero al verla levantó la vista y no dijo nada. Buenos días. Saludó a la tranquila. Él no respondió de inmediato. Tenemos que hablar. Habla tú primero. Marcos dejó la taza sobre la mesa. Anoche, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué querías demostrar? Que no soy invisible, que no soy tu carga. Que no puedes enterarme solo porque ya no encajo en tu idea de esposa presentable, y esa fue tu forma, engañando a todos. Engañando. Fingí un puesto en una empresa donde mi amiga trabaja. Nada ilegal, nada inmoral. Tú, en cambio, llevas años despreciándome en privado y en público. Lo tuyo no fue un acto de una noche, fue un desgaste constante. Marcos se levantó frustrado. ¿Qué quieres? Que te pida perdón. No, ya no, lo quise durante años. Hoy no me hace falta, él la observó en silencio. Por primera vez, no supo cómo responder. ¿Vas a dejarme? Preguntó sin rodeos. Estoy pensándolo, dijo ella. No por lo de anoche, por todo lo anterior, por cómo me hablaste frente al espejo, por cómo me trataste como si fuera un estorbo, por cómo decidiste que yo ya no valía, sin siquiera mirarme. Marcos intentó justificarse, pero no encontró palabras. Cualquier cosa que dijera sonaba vacía, y él lo sabía. Si quieres que esto se arregle, no va a bastar con flores ni disculpas. A nadie, Valeria, ni con una cena ni con una frase bonita. Vas a tener que empezar desde cero, si es que realmente te importa. Él no respondió, el silencio fue su única respuesta. Durante la semana siguiente, Valeria recibió una llamada inesperada. El jefe de Marcos, el señor Álvarez, le ofreció una reunión formal con la agencia de Patricia. Quería explorar la posibilidad de incluirla en campañas a largo plazo. Tienes una presencia que no se compra, le dijo. Y sabes hablar con claridad, sin vender humo. Eso es casi. Valeria aceptó la entrevista, no porque necesitara validación, sino porque era el momento de volver a apostar por sí misma. Mientras tanto, Marcos se volvió más calado. Llegaba más temprano a casa, intentaba colaborar con los niños, incluso con la cocina. Pero no era por iniciativa propia. Era culpa. Y la culpa no construye. Un jueves por la noche, él se acercó al sofá donde ella leía. He pedido cita con un terapeuta. Quiero trabajar en esto. En mí lo he hecho mal durante años, lo sé. Si hay una mínima posibilidad de que quieras cuidarte, la quiero merecer. Valeria lo miró. No con desprecio, tampoco con ternura. Lo hizo con la madurez de quien ya no necesita que la saben. Hazlo por ti. No por mí, porque si no cambias tú, da igual con quien estés después. Te volverá a pasar, él asintió. Era lo más honesto que había escuchado en mucho tiempo. Días después, Valeria tuvo su primera reunión como colaboradora fija en la agencia. Firmó un contrato para un proyecto de 3 meses. No era un salario millonario, pero era suyo. Ganado por su talento, sin permisos, sin culpas. Volvió a casa caminando, sin prisa. Llevaba años postergándose. A partir de ahora ya no más. Pasaron 3 meses desde la noche del evento. Valeria no volvió a hablar de divorcio, tampoco de reconciliación. Siguió adelante con su trabajo en la agencia. Mantuvo su rutina con los hijos y convivió con Marcos sin tensiones, pero también sin intimidad. Todo estaba en pausa a la espera de una decisión.
que ya no parece urgente, pero sí inevitable. Marcos había empezado terapia. Iba una vez por semana, y aunque no compartía detalles, él anotaba ciertos cambios. Escuchaba más. Se controlaba, no hacía comentarios hirientes. Pero tampoco pedía perdón. Parecía no saber cómo hacerlo sin sonar forzado. Una tarde, los niños salieron con amigos del colegio. Valeria y Marcos quedaron solos en casa. Él la preparó café y los sirvió en silencio. He pensado en nosotros, dijo él, con voz firme pero tranquila. Y aunque he intentado mejorar, no creo que pueda revertir lo que hice. Ni con terapia ni con gestos. Te vale demasiado. Valeria no dijo nada. No voy a pedir que te cuides. Lo único que quiero es que sepas que lo entendí. Tarde pero lo entendí. Ella lo miró sin dureza. No se trata solo de entender. Se trata de reparar. Y hay daños que no se arreglan. Se aceptan y si se sueltan. Marcos asintió. ¿Qué vas a hacer? Me voy a quedar, respondió. Pero no como tu esposa. No por ahora. Este es mi hogar, mis hijos están aquí. Mi trabajo también. Tú y yo. Necesitamos otra forma de convivir. Si te parece bien, podríamos empezar por ahí. Él aceptó, no le quedó otra, y en el fondo supo que era lo mejor que podía recibir. Con el paso de los días, Valeria reorganizó su vida. Acondicionó un rincón del salón como oficina personal. Reforzó su presencia en redes profesionales. Empezó a colaborar con otras marcas y aceptó invitaciones a foros sobre comunicación digital. Incluso fue invitada como panelista a un evento de mujeres emprendedoras en Madrid. En una de esas charlas, una joven se le acercó al final. ¿Cómo hiciste para recuperar tu autoestima? Le preguntó, con una mezcla de admiración y duda. Valeria sonrió. No la recuperé. La reconstruí desde cero, con dolor, pero también con decisiones firmes. La chica asintió, como si esperara justo esa respuesta. En casa la dinámica se volvió funcional. Marcos y Valeria hablaban de los niños, de temas logísticos, a veces incluso del trabajo. Ya no discutían, pero tampoco se buscaban. Eran dos adultos compartiendo un espacio, sin rencor pero sin afecto. Una noche Marcos se acercó a ella en el pasillo. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Valeria se detuvo un segundo. No lo sé, pero aprendí a no necesitar tu perdón para seguir adelante. Y eso ya es suficiente para mí. Un sábado, mientras ella organizaba unas carpetas de trabajo, su hija Sofía entró a la sala. Mamá, últimamente te veo distinta. Mejor o peor. Más fuerte, más tú. Valeria la miró con ternura. Eso intento. Sofía la abrazó y se quedó unos segundos en silencio. ¿Tú crees que algún día yo pueda ser así? Claro. Solo no dejes que nadie te convenza de que vales menos de lo que eres. Ni siquiera si ese alguien vive contigo. Con el tiempo, la agencia ofreció a Valeria un puesto fijo. Lo aceptó sin dudar. Su nombre empezó a sonar en el medio. No como la esposa de un directivo, sino como una mujer con criterio, experiencia y voz propia. Marcos, por su parte, mantuvo la terapia. En algún punto, entendió que perder a Valeria como esposa había sido el resultado directo de no verla como persona. No intentó recuperarla por la fuerza. Aprendió a respetar sus espacios. A veces, la observaba hablar por teléfono con un cliente o orar con sus hijos y comprendía lo que había destruido con sus palabras. Pero ya no podía volver atrás. Un año después, Valeria recibió un reconocimiento de la Asociación de Mujeres Profesionales por su trayectoria en medios digitales. Subió al escenario con calma. Agradeció con un discurso breve y claro. No hablo de sufrimiento. Hablo de transformación. El respeto no se exige, se construye. Y si alguien deja de verlo en ti, no es tu deber rogarle. Es tu deber recordártelo tú misma cada día. Ese día Marcos la vio en la transmisión en directo del evento. Estaba solo en casa. Apagó el televisor después del discurso, se sirvió un café y pensó en algo que ella le había dicho meses atrás. No te olvides de que, aunque yo me cuide, eso no significa que tú no tengas que cambiar. Y por primera vez, entendió que perderla le había enseñado más que tenerla por inercia. Valeria no volvió a vestirse con el deseo de agradar a nadie. Ya no esperaba aprobación. Ya no buscaba que la vieran, porque ahora ella era quien decidía cuándo mostrarse. Y como oye eso, más que cualquier venganza, fue su verdadera victoria.